Bueno, buenos días. Tenemos hoy el estudio de 1 Pedro número 21 y vamos a terminar con el capítulo 3. Vemos los últimos versículos de este capítulo y el título es El triunfo del sufrimiento de Cristo. Nos dicen así estos versículos: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueran salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien, habido subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Pedro va a estar terminando este párrafo sobre el triunfo del sufrimiento de Cristo. Va a terminar su sección sobre el sufrimiento injusto que los creyentes suelen tener, pero cómo el ejemplo del sufrimiento de Cristo logró un propósito triunfal de Dios. El ministerio de la providencia divina es que Dios es absolutamente soberano. Su gobierno y su predeterminación no están separadas de la responsabilidad humana. En el corazón del Evangelio está el hecho de que Jesucristo, quien era perfectamente justo, murió por individuos absolutamente injustos. El ejemplo perfecto de Cristo, de padecer injustamente y a través de eso lograr el propósito glorioso y salvador de Dios, brinda a los creyentes esperanza y confianza para el triunfo del propósito divino en medio de sus propios sufrimientos. 4 elementos de la victoria del Señor: su victoriosa carga del pecado, su victorioso sermón, su victoriosa salvación y su victoriosa supremacía. Esto vamos a ver, estos 4 elementos de la victoria del Señor, en estos versículos que nos tocan hoy. Su victoriosa carga del pecado. Nos dice que Cristo padeció una sola vez por los pecados. Porque también, ya que Cristo triunfó en su sufrimiento, aunque padeció una muerte muy dolorosa y horrible en la crucifixión, Cristo padeció al morir por los pecados. Él es el ejemplo supremo de sufrimiento por causa de la justicia. Él estuvo dispuesto a soportarlo para beneficio de los pecadores, como nos dice en Isaías 53:4. Ciertamente llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, morido por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. El Señor sufrió injustamente para beneficio de los pecadores. En San Juan nos dice que era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en San Juan 10 nos va a decir Jesús: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Y ahí en 1 Corintios nos va a decir que él vino, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y nos va a decir en el 5
15 al 18, por todos murió, para que los que viven ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Cristo padeció por los pecados. En la economía del Antiguo Testamento, Dios requería el sacrificio de animales para simbolizar la necesidad de expiar el pecado. Y esto lo tenemos en Levítico. En Levítico 1, 3 al 5 nos dice: si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová. Los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Se requería sacrificios de animales en el Antiguo Testamento. Ahora, en el Nuevo Testamento, se presenta a Cristo como el sacrificio perfecto que cumplió todos los símbolos y para expiar el pecado por todos los pecadores. Él fue realmente a quien apuntaban todos esos sacrificios y todos esos símbolos, como nos dice en Hebreos 9:11. Nos dice que por esto, estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto sacrificio no hecho de manos, no por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Cuánto más, dice, la sangre de Cristo puede, mediante el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? El Cristo fue el sacrificio perfecto que cumplió todos los símbolos de los sacrificios del Antiguo Testamento. En el 3:11 dice: porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Cristo cumplió con todos los símbolos de los sacrificios del Antiguo Testamento. Él padeció una sola vez por los pecados. Esa una sola vez es la palabra de griego apax, o sea, de validez perpetua. No requiere repetición. Es un concepto nuevo para los judíos que estaban repitiendo los mismos sacrificios de millones de animales para expiar los pecados a lo largo de los siglos. La muerte expiatoria de Cristo acabó con ese desfile insuficiente de animales hacia el altar, de una vez y para siempre. En Hebreos 7:26 nos va a decir que, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por lo del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. En el 10 al 12 nos va a decir: en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Entonces, el justo por los injustos. Él padeció una vez, un solo sacrificio. Él fue el justo.
Como la ofrenda perfecta por el pecado se ofreció voluntariamente, y en su muerte sustitutoria padeció el justo por los injustos, de acuerdo con el propósito redentor del Padre desde antes de la fundación del mundo. Como nos dice en Corintios, 2 Corintios 5:21, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dice, así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. El triunfo de la muerte de Cristo se expresa en la frase para llevarnos a Dios. Ahí en Hechos 2:23 nos dice, a este Jesucristo fue entregado por el consejo anticipado determinado de Dios, prendiste y mataste por mano de inicuos crucificándole. Y en 1 Timoteo nos va a decir que Cristo, 2 Timoteo 1:9, y nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús de antes de los tiempos de los siglos. O sea, desde antes de la fundación del mundo estaba destinado este Cordero que iba a satisfacer la demanda divina, y este propósito de su sacrificio era para llevarnos, para acercarnos a Dios. Esta palabra prosago, alguien que da acceso hacia otra persona. O sea, quien hace pasar. En las cortes era quien controlaba el acceso. Es como el puente. Cristo realiza esa función para los creyentes. Cristo entró a la presencia de Dios para llevar a los elegidos a la comunión con Dios, como nos dice en Hebreos 2, 17 y 18. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, porque para expiar los pecados del pueblo. Entonces él dio el acceso al Padre. Esta es la función que tuvo el Señor Jesucristo. El velo divino se rasgó de arriba a abajo en su muerte y demostró simbólicamente que Cristo había abierto ese camino a Dios, ese camino al lugar santísimo, al trono de la gracia. En Mateo 27 nos dice que el velo del templo se rasgó de arriba a abajo, y en Hebreos 4:14 dice, por cuanto teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote, o sea, un puente, un mediador, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar gracia y para hallar y el oportuno socorro. Él es el divino puente que nos ha comunicado con Dios. Luego él va a hablar, tenemos este victorioso sermón. Este sermón va a decir que Cristo fue muerto en la carne. O sea, no deja dudas respecto de que la vida física de Jesús cesó en la cruz. Fue muerto en la carne, su cuerpo murió. Y en Juan 19 nos va a decir así el relato del Evangelio. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. El que sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no quebrará hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. O sea, Juan da testimonio de estas cosas. Él vio esto y vio que Jesucristo realmente murió en la cruz. Esto descarta todo invento de los hombres que dicen que Cristo se desmayó.
Los signos que él tenía eran de una muerte real. Los verdugos romanos pudieron comprobar que él estaba muerto, por eso no le quebraron las piernas. Pero uno le traspasó el costado con una lanza. Y cuando salió agua y sangre, tenemos aquí otra señal fisiológica de que sin duda estaba muerto. En contraste con su cuerpo muerto, dice vivificado en espíritu. Su espíritu estaba vivo. En referencia a la persona eterna de Jesús, ese espíritu es esa persona eterna de Jesús que no se refiere al Espíritu Santo, sino al espíritu eterno de la segunda persona de la Trinidad del Hijo de Dios, que siempre estuvo vivo. Fue vivificado en el espíritu. O sea, Cristo experimentó un tipo de muerte espiritual por un breve tiempo, una experiencia de separación de Dios, al cargar en su cuerpo todas las iniquidades de los pecadores, cuando el Padre descargaba toda su ira contra el pecado en él. Toda la iniquidad de los hombres fue juzgada en Cristo, fue castigada en Cristo. Cristo experimentó en ese momento la condición de los incrédulos que viven en muerte espiritual. Por eso clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Este clamor refleja un sentido temporal, el incomprensible y humanamente no podemos entender, el aislamiento por un breve tiempo del Padre. Allí conquistó la muerte. O sea, Cristo tuvo ese momento de la muerte que probó la muerte de lo que es la separación de Dios en ese momento, pero dice en Hechos el mismo Pedro que era imposible que la muerte lo retuviera porque él no había hecho pecado. Ahí él conquistó la muerte, esto lo dice en Hechos. Pero dice, en ese espíritu, en el cual también, en ese espíritu vivo, se refiere a lo que ocurrió con su espíritu vivo mientras su cuerpo estaba en la tumba. Fue antes de la resurrección. Otros dicen que esto fue cuando él resucitó. Puede haber sido en cualquiera de los dos momentos, pero dice, fue ir de un lugar al otro. El texto especifica que a propósito fue a un lugar real. En espíritu vivo, en espíritu, predicó a los espíritus encarcelados. Fue a hacer un anuncio triunfal a seres cautivos. Predicó. Esta palabra, querusos, que quiere decir que Cristo anunció su triunfo como un heraldo. Los heraldos eran los representantes de los reyes que hacían los anuncios públicos. Él fue a anunciar su victoria al enemigo, a esos espíritus encarcelados, anunciando su triunfo sobre el pecado, sobre la muerte, sobre el infierno, sobre los demonios y sobre Satanás. Ahí en Romanos 6, 9 dice, sabiendo que Cristo cuando resucitó de los muertos ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Y en Colosenses 2:15 nos dice, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En Juan 3:8 nos decía, el que practique el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cristo fue a anunciar a esos espíritus encarcelados que había vencido, fue a anunciarles su triunfo. No fue a predicarles el evangelio, fue a anunciar el triunfo que con su muerte había vencido al enemigo. Dice, estos espíritus no son almas de hombre, porque esta palabra no se usa en el Nuevo Testamento para referirse a personas humanas. Son fuerzas angelicales del mal, porque están encarcelados. Dios mismo, después de la caída del Edén, había prometido al diablo su destrucción final por parte del Mesías. Recordemos Génesis 3, quien triunfaría con una aplastante victoria sobre él, a pesar de que él también recibiría una herida de parte del diablo. Dice, la simiente de la mujer te herirá en la cabeza, y el Satanás lo iba a herir en el calcañar. El Señor fue herido, recibió esa herida, pero él, cuando fue herido, aplastó en la cabeza el poder del diablo y lo venció.
siendo a la verdad muerto en la carne, dice, fue y predicó a los espíritus encarcelados. Estos espíritus encarcelados eran ángeles caídos que estaban en un lugar de prisión. Quizá estaban festejando su aparente victoria por haber logrado la muerte del Mesías, cuando el mismo Cristo vivo se les apareció para dejarlos para siempre desilusionados al anunciarles su triunfo. Prisiones de oscuridad e infierno. En 2 Pedro 2:4 nos va a decir: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados el juicio. En Apocalipsis nos habla del pozo del abismo que se abrió como un gran horno y nos dice que sobre ese pozo está el ángel del abismo, cuyo nombre es Abadón y en griego Apolión. Y en Judas nos va a decir que los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. La Biblia nos está enseñando que Dios en su soberanía ha escogido encarcelar a algunos demonios en ese pozo de castigo. Los demonios encarcelados en el abismo son sin duda los más malvados, los más viles y perversos de todos los ángeles caídos. Ellos temen ser enviados ahí. Cuando el Señor sacó los demonios del endemoniado Gadareno, los demonios les rogaban que les permitiera ir a los cerdos y que no los enviara a ese pozo. O sea, hasta los mismos demonios temen porque de ese lugar no salen más. Estos espíritus encarcelados, que son estos ángeles caídos que están en lugar de prisión, este es el punto de vista sobre Génesis 6 que lo comenta John MacArthur. Él dice que él asume este punto de vista. Hay muchas otras teorías sobre quiénes son estos hijos de Dios, pero realmente yo comparto esta idea de MacArthur porque encaja perfectamente con todo el relato bíblico. Y en Génesis 6 nos va a decir, porque este es un pasaje de Pedro, es uno de los pasajes más difíciles de toda la Biblia, y está relacionado a los tiempos de Noé. Y realmente cuando sabemos que este capítulo de Génesis 6 muchas veces se le pregunta a uno y a otro predicador, ¿quiénes eran? ¿Eran ángeles? ¿Eran personas? Bueno, yo les voy a comentar aquí el punto de vista de John MacArthur. Hay muchos otros puntos de vista, pero la mayoría hoy en día está coincidiendo en este punto de vista. Estos espíritus encarcelados que eran ángeles caídos, que estaban en lugar de prisión, dice que esto sucedió en los días de Noé. Desobedecieron en los días de Noé. Estos son hijos de Dios, nos dice en Génesis 6, 1 al 4. Lo vamos a leer. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigante en la tierra aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos pues fueron los valientes que de la antigüedad fueron varones de renombre. Tenemos aquí estos hijos de Dios. Estos hijos de Dios están refiriéndose a estos ángeles creados que perdieron su dignidad. Estos hijos de Dios, porque no son derivados de los hombres, sino diría hijos de los hombres, son hijos de Dios, son ángeles caídos, fueron creados directamente por Dios. Y estos, dice, desobedecieron en los días de Noé. ¿Cómo podían desobedecer estos ángeles en los días de Noé? Ellos se llegaron a las mujeres. El Señor Jesucristo dijo que los ángeles no se casan ni se dan en casamiento, pero los ángeles toman cuerpos humanos, los ángeles poseen a personas, y estos
ángeles caídos, estos demonios, poseyeron a hombres y tomando cuerpo de hombres, y entonces cohabitaron con las mujeres. Y este cohabitar con las mujeres era un fallido intento de Satanás para corromper el género humano. Una vez más, intentó con Eva y ahora estaba intentando de corromper el género humano y hacer imposible su redención. Fue un ataque atroz contra la creación de Dios y del matrimonio, contra la procreación, y tuvo una malvada influencia en las generaciones posteriores. O sea, Satanás siempre estuvo tratando de alguna manera frenar la posibilidad de la redención, de la venida del Mesías. Por eso buscó destruir al pueblo de Dios, por eso buscó continuamente la exterminación del pueblo de Dios. Y ese fallido intento de Satanás para destruir el matrimonio y la familia. Y es una, y hacer y detener la procreación. Sabemos que este intento de Satanás de destruir esta creación de Dios sigue hasta el día de hoy y es promocionando el matrimonio igualitario que inhibiría y sería imposible la creación. Ahora, vamos a leer del versículo 5 al 7 de Génesis. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. El hecho de que las personas estuvieran accesibles a los demonios muestra la maldad del ser humano en esa época. Eran personas poseídas, seres humanos demonizados, seres humanos que buscaban contacto con los demonios. Produjeron entonces una generación corrupta, tanto por dentro como por fuera, a la que se debía destruir. Por eso Dios va a decir del 11 al 13, dice: la tierra, se corrompió la tierra delante de Dios, y la tierra estaba llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida. Toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Había corrompido el camino que Dios había destinado para los hombres. Habían dado vuelta el propósito y los planes de Dios. Y dijo Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí yo los destruiré con la tierra. Entonces, Dios decide destruirla. Los gigantes, estos que se habla en el versículo 4, que son, la palabra esta quiere decir que aplastan las personas. Son guerreros infames, héroes peligrosos que estaban antes y introdujeron temor por ser feroces y mortíferos. Pero 120 años más tarde Dios destruyó esa generación con el diluvio. Murieron porque eran solo carne. Si hubieran sido demonios no hubieran podido morir, pero murieron porque eran carne, eran personas poseídas. Los espíritus malignos que produjeron esa inmoralidad y esa perversión fueron enviados directamente al abismo, a las prisiones, porque sobrepasaron los límites de la tolerancia de Dios. Estos son los hijos de Dios que estaban en prisiones. Fueron enviados directamente al abismo. En ese momento, cuando Dios destruye los hombres y todos los hombres con el diluvio, los hombres estos murieron y los demonios fueron enviados al abismo, a prisiones. A estos demonios son los que Cristo le predicó su triunfo, como nos dice en Colosenses 2:15. Entonces, tenemos aquí que Él fue, que triunfó sobre ellos en la cruz, nos dice Colosenses. Pero va a decir que la paciencia de Dios esperaba. O sea, esa salvación fue una victoria, pero y Él
mostró su triunfo sobre esos demonios que habían intentado destruir la creación de Dios y frenar la venida del Mesías. Pero fíjense lo que es Dios. Dios es paciente y misericordioso. Dios esperaba en ese tiempo de que Noé construía el arca, esperó 120 años. Fue la paciencia de Dios. Dios fue paciente con el mundo corrupto y le dio un periodo de gracia. 120 años enviando a Noé como pregonero de justicia, predicando a Noé como pregonero de justicia. ¡Qué tremendo! Dios pregonó esta salvación durante 120 años. Y Noé pregonó la posibilidad, anunció el juicio. Y en Pedro nos dice, si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Dice, Noé anunció juicio, pero también ofreció un camino de liberación en el arca que estaba preparando. Pero era tal la dureza del corazón y el estado de vileza de esa gente que ni siquiera 120 años de predicación de Noé convencieron a nadie. Dios les dio la oportunidad, porque Dios es un Dios de gracia y de misericordia. Les dio la oportunidad mientras Noé construía el arca y Dios ofreció la posibilidad de salvarse de esa destrucción si entraban en el arca. Pero el estado de una dureza, de vileza, no los dejó entender la realidad del juicio que se venía. El propósito del arca era rescatar y salvar del juicio del diluvio a Noé y su familia. El sermón del arca era una lección objetiva para los creyentes del inminente juicio de Dios sobre el mundo y la nula respuesta que revela la profunda maldad del hombre. O sea, nosotros tenemos el sermón del arca. Hay un arca que está preparada, que aún está abierta, su puerta está abierta para que las personas se salven, como nos dice en Mateo 24. El arca es Jesucristo. Se viene el juicio de Dios sobre el mundo, pero la respuesta tan nula de las personas, tan insensibles, endurecidas. Pero tenemos que predicar, porque Dios es un Dios de misericordiosa. En esa arca solo se salvó Noé y su esposa y sus 3 hijas con sus esposos. 8 personas subieron al arca. Se salvaron por agua. Cuando se salen del arca, Dios dice, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. No voy a destruir más a todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Después que ellos salen, Dios les da el arco iris, que esa es la promesa, que Él no va a volver a destruir el mundo con agua. O sea, realmente Dios es un Dios de salvación. Dice, salvados por agua. Esas aguas que fueron el juicio para destruir a esos hombres corruptos son las que hicieron flotar el arca, donde estaban protegidos Noé y su familia. Fíjense, el mismo juicio que era para los que habían pecado, para esa generación maligna y perversa, violenta y llena y que habían corrompido su camino, fue lo mismo que sostuvo y protegió a Noé y su familia. El bautismo que corresponde a esta figura
apunta, simboliza. Este bautismo es la inmersión en el agua y en el arca que protegió del juicio y preservó a salvo a Noé y su familia. Dios los preservó. En medio del juicio estuvieron protegidos en el arca. Ellos estuvieron sumergidos en las aguas del diluvio y protegidos en el arca. Este es el bautismo de estas 8 personas que estaban protegidas y seguras en esa arca. La preservación en el arca de aquellos que creyeron simboliza la salvación que hoy los creyentes tienen en Cristo, porque han sido introducidos en Él cuando creyeron y le recibieron. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos, metidos en Cristo. Bautizados significa sumergidos en Cristo. Por eso dice que Cristo está revestido, estamos metidos en Cristo. Cristo es nuestra arca segura, el arca que nos lleva a un destino seguro y que nos salva del juicio divino. En Romanos 6 nos va a decir: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Esto ahora nos salva, dice. Pero estaba escribiendo esta realidad espiritual, al expresar que este bautismo nos salva a ser introducidos en Cristo. El único bautismo que salva no es el del agua, sino es en seco, es el bautismo espiritual, a ser sumergidos en la muerte y resurrección de Cristo, y apelar a Dios que nos coloque en la seguridad del arca espiritual de la salvación. En Romanos 4:7 nos dice así: bienaventurados a aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cubiertos sus pecados. Y en Gálatas dice: por la ley yo soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El bautismo que corresponde a esto.